nada, citar el segundo caso, que es el caso de Alcácer, que este caso tiene muchísima amiga porque bueno, empezando, bueno, hay que decir que hay muchísima información en internet, que la segunda autopsia que hicieron, que lo hizo el forense Frontela, está en internet y la puede buscar la gente, porque está a disposición al alcance de todo el mundo. Entonces, bueno, hemos querido mencionar este tema porque pensamos que es un ejemplo evidente de manipulación de pruebas y de ocultación, y aparte que tuvo un impacto en la sociedad en cuanto al miedo y a la seguridad. Pero en este caso fueron 3 niñas que desaparecieron y fueron encontradas en una situación súper chocante. Y bueno, pues que nos reconstruyas un poquito los hechos para la gente que no los recuerda, y luego ya pues con toda la demás información. Continuamos. Bueno, si el caso anterior tiene connotaciones políticas, militares, económicas, evidentes, geopolíticas, todo lo que queramos, este caso tiene connotaciones a nivel criminológico, a nivel también de medio en la población, pero yo diría que cuando se indaga y cuando se profundiza y te enteras de algunas informaciones, pues bueno, entraríamos en cosas muy delicadas que casi dan ganas de pasar de puntillas sobre esas cuestiones, ¿no? En cuanto a temas de rituales y las cosas que se pueden llegar a hacer algunas personas. En principio podría parecer un caso típico de secuestro y asesinato o violación, por desgracia de los muchos que hay de vez en cuando. Estas niñas, las 3, desaparecen, son de Alcácer, en Valencia, desaparecen en la localidad de Picassent, y estas niñas desaparecen en noviembre del año 92. En España se produce un impacto, todos los medios de comunicación lo cubren con holgura. Creo recordar que incluso Felipe González habló con los padres de las niñas, tuvo mucha repercusión. En enero del 93 aparecen en un paraje aislado, en una fosa, pues aparecen los cadáveres de las niñas. Yo voy a ser muy rápido, hay mucha información en internet, pero desde luego el sentido común popular en aquel momento ya nos decía que algo no cuadraba. Rápidamente, desde eliminación de pruebas, cuando por ejemplo se levantan los cadáveres, de forma sospechosamente chapucera o torpe. Al igual que ocurrió en otros muchos autoatentados o atentados de bandera falsa, el 11S, salvando las distancias, aquí también, por ejemplo, se puso una prueba, entre comillas, para ya directamente acusar a alguien oficialmente. Una prueba ridícula, por cierto, que os la cuento. Hay muchísimos indicios que hacen pensar que aquí hubo manipulación de pruebas, que se quiso llevar todo hacia un camino y no hacia el camino de la verdad. Pero una de las cosas que ocurrieron es que se encontraron como media cuartilla troceada, pues muy cerquita de lo que era el montículo de la fosa donde estaban las niñas. Bueno, pues esa cuartillita contenía un documento, no recuerdo bien si era un documento tipo seguridad social, pero aparecía el apellido de la familia Anglés. Y estaba troceadito, colocadito, y resulta que en los meses de noviembre, diciembre y enero, en 75 días, se mantuvo ahí. Esos papelitos colocaditos se mantuvieron ahí. Con lo cual llegaron, vieron los papelitos, vieron Anglés y dijeron, pues ya está, un miembro de la familia Anglés está involucrado en estas barbaridades. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que era Antonio Anglés. Esto es una prueba que nos contaron que era evidente y que nos desvelaba el autor, junto con Ricard, de los asesinatos. Como sucedió en el 11 de septiembre. Como sucede en el 11 de septiembre con el pasaporte. Bueno, pues parece mentira que gente tan resabiada y gente que en teoría sabe tanto haga cosas tan torpes, pero estas cosas tan torpes funcionan. Funcionan porque al final ellos dominan los medios de comunicación y la forma de que llega a la gente las cosas. Esto es un pequeño ejemplo, pero quizás yo el que más voy a resaltar es la segunda autopsia a los cuerpos que, a petición de uno de los padres de las niñas, el padre de Miriam, Fernando García, realizó el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, el profesor Luis Frontela. Esa segunda autopsia la tenéis en internet, la podéis leer, y muy claramente, oficialmente se acusa a Antonio Anglés y Miquel Ricard de los asesinatos, de las violaciones, pero Luis Frontela sentencia en una autopsia sobre cuerpos ya muy deteriorados que al menos hay 7 personas que han colaborado y que han participado en torturas horribles, y él en aquel momento, y yo lo escuché en el programa del Mississippi, dijo rituales, personas que saben lo que están haciendo y que han podido participar en una especie de ritual. Pero sin embargo la versión oficial dicen que 2 delincuentes de poca monta, Anglés y Ricard, han sido los que han asesinado a las niñas. Entonces, a partir de aquí,
pues se desataron todas las especulaciones. Yo destaco el programa Esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro, como él tuvo el coraje y la valentía de durante bastante tiempo permitir que el padre de Miriam, Fernando García, y el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco, desde aquí mi apoyo y mi admiración hacia ellos, como ellos contaron un montón de cosas que no cuadraban con la versión oficial. Entonces lo de la autopsia es algo flagrante. Y luego está el tema de los vellos púbicos. Se encontraron vellos púbicos hasta de 7 personas. El profesor Ángel Carracedo, de Santiago de Compostela, un gran experto en el estudio del ADN, los estudió, estableció por lo menos 7 pelos de distintas personas, y por ejemplo no había ningún pelo de Miquel Ricard ni de Antonio Anglés, ¿vale? Entonces el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el año 97, con la sentencia, deja una rendija abierta en cuanto a lo del ADN. La sentencia dice han sido Ricard y Anglés, punto. Pero no admitió la prueba. Dejó una rendija en la sentencia a que podría en un futuro a lo mejor estudiarse, pero en principio no daba credibilidad a lo del ADN. Pero en el recurso, el Tribunal Supremo, contradiciendo su jurisprudencia, no admitió las pruebas de ADN sobre todos estos pelos. Por lo tanto, a partir de aquí, cualquier ciudadano tenemos todo el derecho a especular, a dudar y a pensar que hay gente muy poderosa detrás de esta auténtica barbaridad. Y estoy convencido, por supuesto, de que los servicios de inteligencia deben de tener mucha información. Destacar un libro de Juan Ignacio Blanco en el año 98, El crimen de Alcácer. Y el crimen de Alcácer tuvo una denuncia, este libro, donde Juan Ignacio Blanco cuenta todo con pelos y señales, y este libro fue secuestrado judicialmente, pero lo podéis encontrar también en internet. Esto se ha tapado, al igual que las Torres Windsor, que no se ha vuelto a tocar el tema. Entonces, bueno, son cosas muy llamativas, y bueno, para que un poco la gente también sepa que la historia se reescribirá algún día desde siempre. Efectivamente. Bueno, pues has citado a Pepe Navarro con el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi. Para hacer un paralelismo con el caso de la colza, pasó algo parecido con Miguel Blanco en el programa del Espacio en Blanco en Radio Nacional, que desapareció poco después de profundizar mucho en ese tema. Con el tema del Mississippi pasó algo parecido, ¿no? Es un programa que profundizó en muchos temas y tenía un éxito de audiencia increíble, y también fue eliminado de la programación de una manera muy curiosa. Y lo que quería comentar contigo también, ya para finalizar un poco este tema, es que ha llegado a nuestros oídos, conocemos algún caso de investigadores que están ahora atreviéndose a meterse en temas bastante complicados y comprometidos, y son gente valiente y muy preparada, pero han sido alertados para no meterse ahí en la investigación de estos temas, para no volverlo a sacar a la luz, con lo cual pues la cosa pinta en basto, como suelen decir. Entonces, tú lo conoces de primera mano esto, por si quieres comentar algo al respecto. Sí, evidentemente no debe ser fácil investigar ciertos temas, y yo estoy convencido que tanto el asunto de la colza, y tenemos el caso de pacto de silencio de Kaiser, como el asunto Alcácer, son asuntos que se han tapado, que a determinado nivel se ha dicho hasta aquí, y lo tengo clarísimo. Y bueno, la esperanza es que algún día salga toda esta información. Sí que yo conozco un caso, ya en toda la entrevista sí que he contado algún caso que no quiero desvelar ningún tipo de identidad, pero que os aseguro que es verdad. Y sí que conozco el caso de alguna persona que se ha planteado tocar el tema más abiertamente, de una forma de llegar a la gente mucho más potente que, por ejemplo, a lo mejor esta entrevista, ¿no? Y sí que alguna persona muy informada, sí que pues a esta persona que a lo mejor ha querido divulgar esto, pues le ha dicho que mejor lo deje porque es peligroso. No es cuestión de emparallonarse, ni no es cuestión de tener la idea de que a uno le persiguen, etcétera, ¿no? Pero bueno, que también hay que tener un poquito de prudencia, y sí que hay gente que es advertida a veces. Sí, por supuesto, en ningún caso nuestra intención es meter miedo, porque simplemente es para que la gente piense un poco qué implicaciones puede tener esto, y hasta qué punto la gente que tiene fe ciega en la justicia se piensa que lo que no sale de ahí es porque no existe, pues pensar un poquito. Pero bueno, hoy en día hay muchos medios para que la información fluya, y muchas personas dispuestas a hablar de la verdad, y bueno, y al final la verdad sale a la luz porque siempre sale. Entonces, pues nada más sobre esto.